Bendiciones mis hermanos, les habla su pastor y amigo Anthony Carreño. De verdad agradecemos al Señor por este tiempo que tenemos con ustedes a través de este video. Es una bendición compartir una vez más la palabra con cada uno de ustedes. Yo creo que Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido bastante bueno con nosotros, su amor y su misericordia cada día es más hermosa sobre nuestras vidas. Hoy pues ya estamos entrando a un nivel mayor de autoridad, ya estamos entrando a casi, podemos decir que estamos a la mitad de este curso. Y de verdad para nosotros ha sido un honor ver cómo Dios se ha manifestado a través de sus vidas de una manera extraordinaria y sobrenatural. Sé que quieren ser guerreros llenos de poder y de autoridad. Sé que, yo creo que ya son guerreros llenos de poder y de autoridad porque la unción es tan grande que ustedes mismos están viendo milagros sobrenaturales en sus vidas. Y de verdad, pues, para nosotros es un honor, para nosotros es maravilloso verles a ustedes crecer y desarrollarse y llegar al punto de que ustedes puedan preparar y capacitar a otros para que vean la gloria del Señor. De verdad es algo hermoso, es algo impresionante ver la manifestación del Espíritu Santo sobre sus vidas y ver cómo Dios hace en ustedes de una manera poderosa y maravillosa. Pues en este día venimos a hablarles acerca de lo que es lo profético para poder entrar a lo que son actos proféticos. Al poder entrar lo que es a la sal, el vino, el aceite. Antes de entrar a este nivel de ya lo que nosotros llamamos guerra espiritual, nivel 1, ¿verdad? Lo que es entender cómo se maneja el vino, el aceite, de cómo entender cómo se manejan los actos proféticos a nivel de la casa, a nivel de la familia, a nivel de la sociedad, a nivel de los lugares donde nosotros nos encontramos. Primero que tenemos que entender que es un acto profético, tenemos que entender cómo se mueve la unción profética y cómo nosotros tenemos que activar la unción profética para este tiempo. Entonces en los videos pasados ustedes ya vieron y descubrieron pues que la adoración, que el nombre de Jesús, que los ángeles son herramientas muy importantes y poderosas para poder ver el despertar y la manifestación del Señor en esta tierra. Entonces, quiero comenzar enseñándoles a ustedes acerca de lo que es lo profético. ¿Por qué? Porque lo profético es tan importante para poder activar el cielo en la tierra y que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con y para el Señor. Entonces, ¿qué es lo profético? ¿Qué es lo profético? Lo profético es el movimiento del despertar del espíritu de la profecía. Ahora, la Biblia dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. O sea, hablar de profecía es hablar del testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace un profeta? Un profeta no se exalta a sí mismo, sino que exalta al nombre del Señor. El día en que usted encuentra a un profeta decir, y el Espíritu dice que yo envié a este profeta para que ustedes lo honren, perdón, para que ustedes lo bendigan, para que ustedes pacten, ese profeta está mintiendo, porque la Biblia dice que el espíritu del profeta es el testimonio de Jesús. Entonces, ¿qué hace el espíritu de la profecía, que es el mismo Espíritu Santo? Él honra, glorifica y exalta a Cristo, a la persona de Cristo como tal. Entonces, un movimiento profético es el despertar del espíritu de la profecía. Y esto se manifiesta cuando todos los creyentes entramos en una adoración profunda con el Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante conocer cómo se mueve el Espíritu Santo, porque ¿quién es el espíritu de la profecía? El espíritu de la profecía es Cristo mismo. Por eso es aquel que exalta a Cristo, perdón, es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces Juan capítulo 4, versículo 23 y versículo 24, usted puede ir a la escritura conmigo, si tiene Biblia, ahí donde se encuentra, vaya conmigo a la escritura, al libro de Juan, capítulo 4, versículo 23, dice la escritura de la manera siguiente: mas la hora viene y la hora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, en este estado, el espíritu de la profecía se manifiesta. ¿Cuándo se manifiesta? Cuando yo empiezo a entrar en lo que es las dimensiones de la adoración en el espíritu, que ya la pastora Ashley lo mencionó cuando habló de la adoración como arma de guerra, y es conocer a Jesús. Sin embargo, queremos darle un resumen pequeñito para que usted entienda cómo se activa el espíritu de la profecía. Todos nosotros tenemos al Espíritu Santo adentro. El Espíritu Santo viene a morar y viene a vivir en nuestra vida, pero nosotros tenemos que aprender a tener una relación muy personal con el Espíritu Santo, y entonces a través de los mecanismos que Él nos ha dejado a través de la palabra, nosotros podemos despertar en ese llamado profético. Y voy a explicar un poquito acerca de lo que es ser un profeta para que usted entienda lo que es lo profético, ¿ok? Entonces, lo profético tiene que ver con revelación, lo profético tiene que ver con los misterios de Dios, lo profético tiene que ver con los movimientos celestiales y espirituales que se desatan aquí en la tierra. Pero los profetas tienen ciertos principios de movimientos naturales que traen en el espíritu movimientos acelerados para manifestarse acá en esta tierra. Y nosotros, todos los creyentes, sobre nosotros está el espíritu de la profecía. Algunos se manifiestan en lo que nosotros conocemos como mover profético o símbolos proféticos, en otros se manifiesta con los dones de profecía y en otros se manifiesta con el ministerio profético. Pero en sí es un mismo espíritu, ¿verdad? Desatado a niveles mayores o a dimensiones mayores, o sea, a grandes escalas. Todos estamos bajo el mover profético, siempre hemos estado bajo el mover profético, porque es el Espíritu Santo que manifiesta el mover profético, y el Espíritu nos habita a todos aquellos que han creído en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahora, no todos se mueven en los dones proféticos y no todos se mueven en el ministerio profético. El ministerio profético es especial para alguien, el don profético es especial para alguien, pero el movimiento profético es para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el movimiento profético lo activa es la adoración, y Dios nos llamó a ser todos adoradores. Entonces yo tengo que aprender a adorar en el Espíritu. Entonces adorar en el Espíritu es entender desde mi corazón y mente cómo y dónde Dios quiere ser adorado. Repito, adorar en el Espíritu es entender en mi mente y en mi corazón cómo y dónde Dios quiere ser adorado. Al momento en que yo elevo mi ser, solo pasa para aquellos que tienen comunión con el Señor. Por eso es que la Biblia dice que Jesús le habla a la samaritana y le dice: ni en este monte ni en el templo en Jerusalén adorarán. Llegará el momento donde el Padre mismo buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que el templo de piedra iba a ser destruido y que Él había levantado un templo de carne donde escribiría su nombre y pondría su ley. ¿Cuál es ese templo de carne? La iglesia, nosotros, los que estamos presentes, esta gente que tiene comunión con Dios. Entonces, cuando yo entro en una adoración profunda con el Espíritu Santo, este se me revela y empieza a manifestar su poder y su autoridad. Entonces, pero yo tengo que entender dónde Dios quiere que le adore y cómo Dios quiere que le adore. Hay lugares donde por más que usted adore, Dios no se va a manifestar. ¿Por qué? Porque están bajo cielos de bronce, porque están bajo maldición, porque hay una estructura satánica. Pero sin embargo, la adoración siempre va a traer rompimientos sobre las vidas. Pero necesitamos pues necesariamente conocer y comprender cómo se mueve Dios a través de la adoración y abrir una atmósfera donde el Espíritu Santo se pueda mover a cabalidad, y lo único que puede conectar el cielo con la tierra
es el Espíritu Santo por medio de nosotros, porque nosotros somos los vasos donde mora el Espíritu. Entonces, cuando Jesús dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo que estaba activando era lo profético. O sea, todo lo que yo voy a hablar, lo voy a hablar bajo revelación, y todo lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer bajo revelación. Entonces, en Cristo se movieron los tres niveles. En Cristo se movió el Espíritu, o el mover profético, o como conocemos el espíritu de la profecía. En Jesús se movió el don de profecía, y en Jesús se movió el ministerio profético. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús lo hizo lo hizo desde una forma y un ámbito profético. Por eso Jesús dijo, valga la redundancia, lo que veo hacer a mi Padre es lo que hago, y digo lo que escucho decir a mi Padre. O sea, en ese mismo instante Jesús incluso le dice a los discípulos, le dice, quiero decirles que desde ya están conmigo en los lugares celestiales. ¿Por qué lo dice? Porque Él estaba en carne presente, en una naturaleza humana aquí en la tierra, pero al mismo momento también estaba oyendo en el cielo y estaba viendo en el cielo. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. Era el Espíritu de Dios el que elevaba al Espíritu de Jesús para poder ver las dimensiones en el Espíritu. Entonces, yo cuando entro en una adoración profunda, yo entro al Espíritu. Y cuando yo entro al Espíritu, me pueden pasar muchas cosas. Esas muchas cosas que nos pueden pasar a nosotros, le pasaron al apóstol Pablo, al apóstol Juan. ¿Pero dónde? Vamos a ver una de las manifestaciones del Espíritu de la profecía en el apóstol Juan. Quiero que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1, dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera puerta que oí, la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Dice, y al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Nótese que dice, y en el momento, dice, he aquí veo una puerta abierta en el cielo, un nivel profético. Luego dice, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. En el momento en que se le dice al apóstol, sube, dice, estaba yo en el Espíritu. Y aquí uno en el trono. Dice, uno sentado. Entonces luego describe lo que está en el trono. Dice, y alrededor del trono había 24 ancianos. Vea, primero ve la dimensión donde está el trono, y luego dice, alrededor del trono había 24 ancianos. O sea, entra directamente a mirar en el espíritu del trono, sale a una dimensión más externa y ve los 24 ancianos, y dice, y en el trono salían relámpagos, y delante del trono había un mar de vidrio. O sea, cada cosa que el apóstol Juan estaba mirando, lo estaba mirando desde un nivel dimensional, profético, diferente. Primero ve el trono, luego se le aclara la vista y ve los 24 ancianos, luego se le aclara la vista y ve el mar de vidrio, luego se le aclara la vista y ve los seres vivientes, luego se le aclara la vista y ve la adoración celestial. Y todo lo demás, y así sucesivamente, el profeta va entrando en una dimensión espiritual donde cada vez ve más profundamente al Espíritu Santo, o sea, a las cosas celestiales que estaban en el cielo. Ahora, ¿quién le muestra todo esto? El Espíritu. Dice, estaba yo en el Espíritu. Y notemos que acá el versículo 2 habla con espíritu, con E mayúscula, que no representa al espíritu humano, sino que representa al espíritu de la profecía, el cual es el mismo Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a movernos en la adoración, porque desde la adoración es donde nosotros vamos a empezar a manifestar ese ámbito profético en nosotros. Y hay otra cosa que activa, hay tres cosas en realidad que activan el ámbito profético. Número uno, la adoración. Número 2, el amor. Y número 3, la fe. Repito, número 1, la adoración. Número 2, el amor, porque el amor me puede llevar a hacer cosas en el espíritu que nada ni nadie va a hacer. Y la fe. La fe, la Biblia dice que la fe es la expresión de Dios para hacer lo que es imposible
para el hombre. Por lo tanto, la fe, el amor y la adoración me llevan a conocer al Espíritu Santo, o me lleva a conocer el ámbito del Espíritu, el ámbito profético, a moverme en el ámbito profético. Entonces, cuando yo entiendo todas estas cosas, yo empiezo pues a desatar sobre mí un mover sobrenatural, y cuando está ese manto profético, entonces yo puedo mirar el mundo espiritual. Ahora, hay varias maneras de que yo pueda moverme en este ámbito profético, y el primero es que yo tenga un manto profético, o la iglesia donde yo estoy tenga un manto profético, o lo que nosotros llamamos movimiento profético. Quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 14, usted va a leer ahí en su Biblia, va a buscar versículo 27 al 32, habla de la profecía. Entonces, hay varios niveles de mover profético. Es cuando hay un manto profético sobre la iglesia. Óigame bien, es cuando hay un manto profético sobre la iglesia. ¿Cómo se activa ese manto profético sobre la iglesia? Cuando la iglesia entiende y conoce lo que son los niveles de adoración. Cuando una iglesia, o sea, entramos a la iglesia, estoy tratando de hablarle de la manera más sencilla y más fácil de cómo se mueve lo profético para entrar a lo que es simbología profética, porque usted va a trabajar mucho con la fe, va a trabajar mucho con el amor, va a trabajar mucho con la fe y con el amor, y tiene que desarrollar un ámbito de adoración, o una conducta de adoración, para que lo profético cada vez sea más fuerte. Ahora, cuando una iglesia conoce los niveles de adoración, cuando una iglesia entiende que es adorar, inmediatamente el espíritu de la profecía viene. ¿Dónde nosotros podemos conseguir eso? Eso lo vamos a conseguir en el libro de Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2. Permítame un momento. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Dice la Escritura, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego, asentándose sobre cada una de ellas, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu les diese que hablase. Entonces empezamos a poner cimiento. ¿Qué es un movimiento profético? Un movimiento profético es la unción que desciende sobre cierto lugar gracias a la adoración, al nivel de compasión o al nivel de amor que haya en ese lugar. Entonces nosotros como creyentes tenemos que aprender a que los lugares se impregnan de la presencia del Señor, y yo tengo que aprender a crear una atmósfera donde su presencia se haga sentir. ¿Cree usted que si esa gente no estaba unánime, dice la Biblia, estaban todos unánimes y juntos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, usted cree que el Espíritu Santo fuese venido sobre ese lugar? No viene. Yo necesito que usted comprenda que la adoración en el Espíritu y que la unidad en el Espíritu manifiesta lo que nosotros conocemos como movimiento profético o unción profética. Esa es la palabra que estaba buscando en mi mente. Lo que se le conoce como unción profética. La unción profética viene cuando hay adoración profunda en el Espíritu. La unción profética viene cuando hay una impartición de amor de Dios, y la unción profética viene cuando hay un nivel de fe sobrenatural en ese lugar. Entonces eso me da la base de Hechos capítulo 2. Entonces imagínense que están todos congregados en un mismo lugar, están adorando al Padre, están conectados en el Espíritu, y de repente cae una unción poderosa sobre el lugar, y alguien por ahí empieza a profetizar, el otro comienza a profetizar, el otro comienza a profetizar, y gente que nunca jamás había abierto su boca empieza a declarar palabra profética y empieza a profetizar de una manera sobrenatural, y inmediatamente
inmediatamente cayó la unción, todos profetizaron, pero no quiere decir que todos son profetas o que todos tienen el don de la profecía, no, sino que en ese momento cayó una unción profética sobre el lugar y todos tendieron a profetizar. Eso pasaba mucho en la iglesia de Corintios, por eso Pablo habla en Corintios capítulo 14, dice, cuando profeticen que haya un intérprete. ¿Para qué? Para que no digan que ustedes son locos. Cuando vayan a hablar en lenguas, hablen para ustedes. La Biblia dice, Pablo dice, yo deseo que todos profeticen. ¿Por qué? Porque él sabía que había un movimiento profético. Entonces, un nivel de lo profético es el movimiento profético. Entonces yo puedo profetizar cuando estoy en una iglesia y tengo el ámbito, estoy en un lugar donde se mueve la adoración, donde se mueve la compasión, donde se mueve el amor. Yo estoy en un ámbito de profecía, yo puedo profetizar. Ahora, les cayó el 100 a ellos, les cayó la unción o el 20, como algunos dicen, y todos profetizaron. Por ejemplo, yo en ningún momento profeticé, pero está la unción profética en el lugar y yo me levanto en el altar, inspirado por el Espíritu, y yo digo, Dios aquí va a empezar a regalar carros. La unción hace que la palabra que yo suelte se cumpla. ¿Por qué? Porque sobre mí en ese momento hay una unción profética y lo que el profeta dice se tiene que cumplir. Entonces eso pasa cuando hay un manto profético en ese momento que se desata a través de la adoración, que se desata a través de la búsqueda, que se desata a través de la unidad del Espíritu. Y también nos conseguimos que tenemos autoridad profética, por decirlo así, unción profética o autoridad profética, cuando nos conectamos con profetas. Eso lo conseguimos en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 10. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 10, dice la Escritura de la manera siguiente. Dice así, dice, y cuando llegaron allí al callado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizaron entre ellos. O sea, iba Saúl y se encuentra con una compañía de profetas, dice, y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y no dice que profetizó, dice profetizaron. ¿Quiénes profetizaron? Profetizaron él y los profetas. Entonces vino sobre él la unción. ¿Por qué? Porque él andaba con profetas. Si usted anda con profetas, quizás pueda terminar profetizando. También Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 20. Quiero decirles que el rey Saúl no era profeta, simplemente era un rey, y que cuando se consiguió con la compañía de profetas empezó a profetizar, porque la unción que había en ellos hizo que el Espíritu de Dios viniera, o el Espíritu de la profecía viniera sobre ellos en un día determinado. Entonces Primera de Samuel 19:20 dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y lo presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. No sabemos si eran 20, 10, 15, 30 mensajeros de Saúl. No sabemos si eran 5 o 6 o 7. Lo importante fue que se consiguieron con Samuel y la compañía de profetas, o los hijos espirituales profetas que Samuel en ese momento estaba formando, porque Samuel tenía una escuela de profetas, y dice la Escritura que cuando se juntaron, sobre ellos vino la unción profética y ellos empezaron a profetizar, aunque ellos no eran profetas. Entonces yo quiero que entienda que cuando usted anda con profetas, usted puede profetizar aunque no sea profeta. Si usted está en un ministerio donde la unción profética brota a través de la adoración, entonces usted puede profetizar. Entonces, cuando se está también bajo una cobertura profética, usted también puede profetizar. Según Primera de Reyes 19:21. Primera de Reyes 19:21. Vamos a buscar. Dice, y él volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, fue tras Elías y le servía. Ahora vámonos a Segunda de Reyes 2:5.
Segunda de Reyes 2:5. Dice: y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él respondió: sí lo sé, callad. Vamos ahora al versículo 12. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, Padre mío. Note, le dice a Elías: Padre mío, dice. Carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Vamos al versículo 15. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado le dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Entonces, dése cuenta que la unción profética que había sobre Elías descendió sobre Eliseo, porque vino la señal era el manto. Eso era profético para lo que venía en el tiempo de la gracia sobre los hijos del Señor, y la unción venía fuertemente sobre el profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque él venía y cargaba un manto. El manto es un símbolo de cobertura. Es un símbolo de cobertura. Cuando mi cobertura tiene un llamado profético, mi cobertura es activa en lo profético, yo puedo caminar como bajo niveles proféticos. Dice la escritura que luego el profeta Eliseo se consigue con 40 muchachos y dice que empezaron a burlarse de él y le dijeron: calvo, calvo. Y fue impresionante cómo el profeta suelta, el profeta dice que la Biblia dice que soltó una palabra de maldición y salieron dos osos y mataron a estos muchachos. Dese cuenta que el profeta ya estaba ungido, ya había sobre él un manto profético, ya había una cobertura profética sobre él, y él no necesitó hablar en lengua, rabacanda, 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 o raba, raba, rábano, 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 para decir así dice el Señor. Él simplemente le soltó una maldición y se cumplió. ¿Por qué? Porque ya había sobre él unción profética. Quiero que entienda que profetizar es dar un anuncio que no se ha cumplido. Eso es profetizar, dar un anuncio que no se ha cumplido. Sin embargo, en el ámbito profético, nosotros podemos soltar palabras de cumplimiento. Por eso es tan necesario que usted entienda cómo se mueve lo profético en este tiempo, porque cuando usted toma la sal, cuando usted toma el vino, cuando usted toma el aceite, cuando usted toma las piedras, cuando usted toma las estacas, usted está profetizando algo que no se ha cumplido, pero que se tiene que cumplir en el ámbito espiritual. Entonces, ¿cómo yo me muevo en lo profético? Desde la fe. Bueno, me muevo en lo profético desde la fe cuando entiendo que yo soy hijo de Dios y que yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, y en el momento en que yo me siento en lugares celestiales con Cristo Jesús, viene sobre mí una unción, porque Cristo es el profeta de todos los profetas. Dice la Biblia que Él es mayor a Moisés, y en el momento en que yo entiendo que Jesús es mayor a Moisés y que tengo sobre Él, que tengo sobre mí la autoridad del Cristo glorificado, y que estoy caminando bajo autoridad, toda palabra que sale de mi boca se cumple. ¿Por qué? Porque mi palabra tiene poder. Entonces, en el momento en que yo empiezo a decretar la palabra con la sal, a profetizar, yo empiezo a hablar anuncios, empiezo a dar la palabra. Profetizar es la palabra declarar un anuncio que todavía no se ha cumplido. Puedo profetizar sin hablar en lenguas, puedo profetizar ignorantemente. Ahora yo tengo que aprender a profetizar palabras de vida y no palabras de muerte, dependiendo del caso, porque si usted va a una guerra territorial y nos vamos a levantar contra los tronos de los hechiceros, que son los lugares donde ellos levantan altares, yo tengo que tomar la sal, y con esta sal, símbolo de pacto, yo vengo a secar en este momento. Estoy secando como hijo de Dios, porque mi palabra tiene poder. Estoy secando como hijo de Dios. Ahora yo vengo a secar el poder de las tinieblas establecido en este altar. Todo lo que han levantado aquí cae, se seca y se anula. Y profetizo y declaro. En el momento en que yo profetizo y declaro, sobre mí viene ese manto, y vengo yo a pararme con palabra profética, y vengo a profetizar y a declarar que espanto será, que lo caerán a piedra, que este altar no quedará en pie porque lo odiarán, la gente le tendrá miedo. Yo estoy declarando
algo que no se ha cumplido. Y quiero decirle que yo puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo tengo al Espíritu de Dios, que es el espíritu de la profecía. Entonces tenemos que entender que yo tengo unción profética porque yo tengo al espíritu de la profecía, pero que no, aunque yo no tenga el don y aunque yo no tenga el ministerio profético, yo puedo profetizar porque en mí hay palabra de vida y hay palabra de muerte. Por eso es tan importante saber que lo que hablamos a los niños, es tan importante saber que lo que hablamos a las personas que nos rodean como ministros y como autoridad. Quizá algunas personas lo saben, lo que yo les estoy hablando en este momento, y otros no, pero la Biblia dice que en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Por qué en mi boca está el poder de la vida y de la muerte? Porque ahora que yo tengo el espíritu de la profecía permanentemente dentro de mí, yo tengo autoridad para desatar en el ámbito espiritual una palabra de bendición y para desatar en el ámbito espiritual una palabra de maldición, y ninguna palabra cae a tierra. Todas las palabras desde el ámbito profético se cumplen. Entonces deje de creer, ay, no estoy diciendo que usted es profeta. A veces decimos, ay, porque se cumplió lo que yo declaré. No, se cumple lo que tú estás declarando porque tú eres un hijo de Dios, y como hijo de Dios tú tienes al espíritu de la profecía en ti, que es el testimonio de Jesús, y tu palabra tiene una repercusión en el mundo espiritual, y a tus palabras tienen una repercusión en el mundo espiritual. Yo estoy activando algo en el mundo espiritual que tarde o temprano se va a gestar, o sea, es decir, se va a personificar y se va a hacer vida, y por eso la Biblia dice que nosotros comeremos del fruto de nuestros labios. Entonces, comprenda, si usted se levanta y usted le dice al niño, tú no sirves para nada, tú vas a ser un bruto, tú no vas a llegar a ser alguien, usted está profetizando muerte sobre ese niño. Pero si usted se levanta y usted dice, tú eres inteligente, tú eres una persona sabia, tú eres un príncipe, tú eres una reina, tú vas a llegar a las naciones, Dios te va a poner en lugares de eminencia, usted está profetizando. Entonces tiene que entender que el ámbito profético se mueve de esta manera, y que la unción cae sobre ti porque tienes al Espíritu de Dios en tu vida. Ahora, ya es diferente cuando tienes el don profético, y es diferente cuando tienes lo que es el llamado ministerial profético. Entonces comprendamos por el Espíritu de Dios de que la Biblia es profética, la Biblia es simbólica en la Escritura. Todo lo que se menciona y todo lo que se habla es profético y es simbólico. Entonces tenemos que comprender por el Espíritu que cuando yo adoro, en mí se activa el espíritu de la profecía, que cuando yo tengo amor, en mí se activa el espíritu de la profecía, que cuando yo tengo fe, en mí se activa el espíritu de la profecía, y que todo lo que yo declare desde mi boca se va a cumplir tarde o temprano. Por eso, si usted ha soltado maldiciones sobre alguien, sobre la gente, rómpala, porque se va a cumplir. Me acuerdo que yo tenía 15 años, creo que 14, 15 años de edad, y yo me acuerdo que yo iba a la escuela, al liceo, perdón, aquí a la secundaria, y yo tenía un compañero que, hermanos, eso era un demonio, por decirlo así. Eso era un demonio, y el evangelio de antes no era igual que el de ahora. Hace 15 años atrás, hace 20 años atrás, el evangelio era rudo. El que era creyente tenía que de verdad ser creyente, porque no era aceptado en la sociedad. El bullying era tan terrible que se nos decía a nosotros, por lo menos en la iglesia donde yo estaba, era una iglesia bastante extremista, bastante estricta, y decía que si a mí me daban una mejilla, yo tenía que poner la otra. Entonces yo me tenía que ir al liceo en ayuno, porque yo tenía ganas de matar a gente, y entonces yo tenía que ayunar para que, con 15 años tenía que ayunar para que Dios tomara el control de mi vida y yo no maldecir a alguien. Pero es impresionante, cierta vez esta persona que le estoy comentando, este muchacho, mire, me tenía la vida hecha cuadrito, donde se paraba me ofendía, donde se paraba me decía cosas ofensivas impresionantes. Y me acuerdo, claro, como que si fuera ayer, me acuerdo que había un pasillo muy largo en mi secundaria, y yo me paré en el centro del pasillo, y él estaba como a unos, póngase usted, como unos 200 metros, y yo le pegué un grito, le dije, ¿sabes qué? Ni me acuerdo el nombre de ese hombre. Le dije, te maldigo 7 veces, le dije, te maldigo 7 veces, tú nunca tendrás una vida tranquila. Hermano, pasaron los años, él estuvo conmigo las 3 temporadas del año, los 3 niveles de secundaria.
en el tercer nivel de secundaria, él me dice, es impresionante, se le salió, dice, no, ya no te voy a molestar más, porque es impresionante que cada vez que yo te molesto algo malo me pasa. Mira, es terrible lo que me pasa, tú no lo sabes, pero es terrible lo que me pasa. Resulta que el muchacho era una persona que ya a este tiempo puede entender que iba camino a la mala vida. Y hace unos años atrás, ya hace como unos 8 o 9 años atrás, me acuerdo que me arrodillé y le dije, Señor, perdóname, porque siendo yo un adolescente en mi ignorancia, yo maldije a ese hombre y por mi maldición ese hombre debe vivir terrible, a lo mejor es un malandro, a lo mejor, bueno, la maldición que yo solté sobre él fue impresionante porque lo hice en un momento de mucha rabia. Incluso sentí que murió porque de verdad era una persona que tenía muy mala vida, era una persona que su vida no era correcta, y empecé a llorar y le dije, Señor, perdóname, porque fui una persona que no entendía qué eran las maldiciones. Era tan terrible, mis hermanos, las maldiciones son impresionantes cuando tú con unción profética, o tú, una persona que ora, que buscas a Dios, que tienes intimidad con Dios, sueltas una palabra, la palabra se va a cumplir porque la palabra tiene poder. Para la palabra, porque tiene poder, porque en ti habita el espíritu de la profecía y porque tienes una identidad de hijo. Ya tú estás lavado con sangre real y el espíritu que te habita, pues activa autoridad sobre tu boca para darle legalidad, sea a las tinieblas o sea al reino de Dios. Cuando tú deseas mal y profetizas mal sobre otra persona, tú estás activando el reino de las tinieblas sobre ese lugar. Pero cuando tú deseas bien sobre alguien, Dios pues mueve a los ángeles de una manera sobrenatural. Alguien me preguntará, bueno, pastor, y entonces cuando hacemos la guerra espiritual y estamos profetizando que el brujo no vivirá, estamos deseando mal. No, porque es legal, la Biblia dice que el brujo no vivirá. Entonces nosotros simplemente estamos cumpliendo o estamos declarando la palabra que el Señor está estableciendo, o estamos activando la palabra que el Señor está estableciendo en su palabra. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a tener un lenguaje sencillo, tenemos que aprender a tener un lenguaje correcto, tenemos que aprender a medir nuestra lengua, tenemos que aprender a medir nuestras palabras, porque la Biblia dice que en nuestra boca hay poder. ¿Por qué hay poder? Porque está lo profético en nuestra lengua, porque el espíritu profético que venía y se iba en el tiempo de la antigüedad ya está presente y está totalmente en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu le pertenecen a Él. Por eso nosotros tenemos que aprender a hablar desde el Espíritu de Dios y no aprender a hablar palabras ligeras. Amén. Así que, amado ministro, si alguien se te fue de la iglesia y tú profetizaste y dijiste, te va a ir mal, ya vas a ver que vas a volver con las tablas en la cabeza, rompe esa maldición. ¿Por qué? Porque activaste una maldición sobre las personas desde un área profética única y exclusivamente por ser hijo de Dios y porque en ti está el espíritu de la profecía. Entonces, para poder entrar en las almas proféticas, primero tenemos que entender qué es lo simbólico y qué es lo profético. ¿Qué es lo simbólico? Desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia está llena de simbología, y la simbología muestra la personalidad de Dios y su carácter y todo lo que Él es y cómo se relaciona con el hombre. Ejemplo, tenemos a Jesús. Jesús en la Escritura es mencionado como árbol de vida, como la roca en el desierto, como el maná del cielo, el tabernáculo de Dios. Entonces la gente dice, no puedes usar los actos proféticos porque los hechiceros los usan. No, los hechiceros los sacaron de la Escritura porque el diablo sabe que el símbolo es algo que activa el mundo espiritual en el mundo material. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere le daré a conocer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Deuteronomio 32, 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Note que Apocalipsis 2, 7 dice lo que el Espíritu dice en la iglesia, y les dará a comer del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? El árbol de la vida es Cristo. Dice Deuteronomio 32, 4, Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Quién es la roca? Dios. ¿Quién es la roca? Jesús. Salmo 42, y me hizo sacar del pozo de desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. ¿Te está dando cuenta? Puso mis pies sobre peña. ¿Quién es la peña? Cristo Jesús. Juan 6, 31.
nuestros padres comieron el maná del cielo, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es el pan del cielo? Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Pero note que Jesús usa el símbolo para que el hombre pueda entender de quién era él. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Quién es? Es Jesús. Jesús es nuestra habitación celestial. Vea cómo Jesús representa un símbolo. Ahora vea cómo el Espíritu Santo también lo representa. El Espíritu Santo se le reconoce como columna de humo, como paloma, como fuego. Si usted quiere conocer más de los símbolos del Espíritu Santo, vaya a mi canal en YouTube y ahí voy a hablar, ahí hablo ampliamente de cómo el Espíritu Santo es visto en la Escritura de una manera simbólica. Sin embargo, les quiero leer Lucas 3:22 dice, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, Hechos capítulo 2:3 dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Cada vez que usted vea el verbo como, es un símbolo, está hablando de un símbolo. Dice, asentándose cada uno sobre ellos. También sobre la iglesia está mencionada como las ovejas del pastor, el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero. Eso lo podemos ver en Salmo 23, Romanos 12:5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros uno de los otros. Dice Apocalipsis 2:17 y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua gratuitamente. Entonces, el símbolo es lo que conecta al mundo espiritual con el mundo material, aunque el símbolo sea netamente natural. Repito, el símbolo es lo que conecta el mundo espiritual con el material, aunque el símbolo sea netamente natural. Lo conseguimos en el Antiguo Testamento y lo conseguimos en el Nuevo Testamento. Eso es totalmente verídico. Entonces, yo primero tengo que entender que yo tengo autoridad en la boca. Tengo poder para profetizar y para declarar. Pero cuando yo uso el símbolo, o sea, algo natural, yo estoy acelerando la palabra que estoy declarando. Por eso yo necesito tener fe. Por eso yo necesito tener amor. Por eso yo necesito tener un nivel de adoración. ¿Por qué? Porque la fe activa el poder de la palabra, porque en la fe yo creo que aunque no vea, se va a ejecutar. Por eso el simbolismo tiene que ir apegado a lo que es lo profético. Lo profético y lo simbólico van juntos. Por eso es que se llaman actos proféticos. Un acto es una acción profética porque aunque todavía al momento yo no he visto que se ha cumplido, por la fe yo sé que se cumplirá. Entonces, ¿qué hace la adoración? La adoración me abre el mundo espiritual. La adoración me hace percibir, la adoración me permite que el Espíritu Santo tome mis sentidos espirituales y lo alinee a la voluntad de Dios. Y para poder adorar yo necesito tener una comunión continua con el Señor a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo salgo a la guerra espiritual y yo quizás voy con X persona y voy con X persona. A lo mejor yo no veo, pero yo siento. Pero la persona que está a mi lado no siente, sino que ve. Y la otra que está a mi otro lado no ve ni siente, pero escucha. Entonces de repente los tres estamos haciendo un acto profético y tomamos la sal. Y declaramos por la fe en el nombre de Jesucristo se rompe todo pacto y todo nombramiento satánico puesto y dirigido en este lugar. Y lo que levantaron cae. En el momento en que cae, yo percibo con mi percepción espiritual que cayó. Él ve como cae el demonio y el otro escucha como el demonio cayó. Estamos los tres conectados en un ámbito profético. ¿Cómo yo desarrollo ese ámbito profético? A través de la comunión
con el Espíritu Santo. Yo necesito tener comunión con Dios. Yo necesito conectarme con Él. Si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo, esto no se va a manifestar en mi vida. Entonces, la comunión viene de la palabra hebrea sop, que significa amistad o conocimiento íntimo, sinónimo de relación. La palabra relación es una conexión, atadura o unión de elementos asociados entre dos personas que están estrechamente relacionadas entre sí. Salmo 25:14, Proverbios 3:32. Dice la Biblia, la comunión íntima con Jehová es con los que le aman. O sea, la comunión íntima que Dios tiene es con los que le aman. Note cómo una cosa va ligada con la otra. Yo adoro a Dios porque yo le amo. Yo adoro a Dios porque yo necesito estar con Él. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios me abre los sentidos espirituales y es impresionante. El pastor Ernesto mencionó en uno de los videos las puertas de entrada o las puertas que el Espíritu usa. Y una de las puertas son los sentidos del Espíritu. Yo necesito desarrollar mis sentidos espirituales. Yo necesito ver en el Espíritu. Algunos no van a ver, pero van a oír. Algunos no van a oír, pero van a oler. Algunos no van a oler, pero van a percibir en el Espíritu. Algunos, mis hermanos, van a oír de una manera terrible. Otros van a oír poco, pero es una cuestión de relación. Vea que la palabra comunión está asociada con la palabra comunión. Entonces, comunión, vuelvo y repito, es un sinónimo de relación, y relación es una conexión. Yo necesito tener conexión con el Espíritu Santo. Yo necesito tener una atadura, o sea, yo necesito tener una asociación con el Espíritu Santo, y necesito que la manifestación del Padre se haga presente en mi vida, y a eso se le llama ámbito profético. Entonces, yo necesito, pues, necesariamente romper. ¿Qué me impide a mí que el ámbito profético se me desate en mi vida? ¿Qué necesito? ¿Qué me impide? ¿Cuáles son los impedimentos para que el poder de Dios se manifieste desde este ámbito? Número uno, la incredulidad. La incredulidad es el primer enemigo de lo profético. Repito, la incredulidad es el primer enemigo de lo profético. Segundo, que hace que el ámbito profético no se active en mi espíritu, es el temor. Tengo miedo a los cambios, tengo miedo a las cosas que pueden suceder, tengo miedo a lo que puedo ver. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me muestre, yo quiero que Dios me revele, y resulta que cuando Dios te va a mostrar y cuando Dios te va a revelar, pasa un viento, levanta la cortina, inmediatamente tú empiezas, no me muestres, Señor, no me muestres, Señor, no me muestres, Señor, porque tengo miedo. Entonces, el miedo se basa en el rechazo. Tienes temor porque tienes rechazo. Entonces, principio número uno, la incredulidad. Con la incredulidad está el escepticismo, y está la duda, y está la falta de fe. Lamentándolo mucho, nosotros tenemos que aprender a romper con estos patrones, porque se nos enseñó que el espíritu es fantasía. ¿Qué es fantasía? La fantasía es todo aquello que no tiene sustancia. Repito, la fantasía es todo aquello que no tiene sustancia. Y el primer nivel de revelación del ser humano es el ámbito de la imaginación. Muchas veces lo que yo veo en mi imaginación no es imaginación, sino son ámbitos del espíritu. Otro nivel de revelación es el sueño. Otro nivel de revelación es las visiones con los ojos cerrados y las visiones con los ojos abiertos. Otro nivel de revelación es el éxtasis. Otro nivel de revelación es el arrebatamiento. Entonces yo tengo que aprender a desarrollar eso. Quiero decirle que eso no es única y exclusivamente para los profetas. Eso es para todo aquel que tiene el espíritu de la profecía adentro, que es el mismo Espíritu Santo, y este te va a dar testimonio de Cristo. Por eso es tan intensa el llamado que Dios hace para que usted se conecte con Él a través de la adoración, porque el deseo de Dios es abrirle los velos de su carne, cortarlo
los velos de la carne y que nosotros como iglesia nos podamos conectar con el ámbito del espíritu, porque nosotros esencialmente somos espíritu. ¿Qué somos? Somos espíritu. Entonces la incredulidad me impide creer que ese velo de carne se rompa. El escepticismo impide que ese velo de carne se rompa. La falta de fe impide, la duda impide que ese ámbito del espíritu se rompa. ¿Cómo es una persona escepticista o incrédula en la iglesia? Todo lo argumenta. ¿Por qué se usa la sal? ¿Por qué se usa el vino? ¿Cómo era el ángel? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo se hizo? Yo no creo. O sea, tiene el espíritu de Tomás, que el espíritu de Tomás es cuando el Señor resucita, le dice Tomás resucitado, y Tomás le dice: hasta que yo no meta sus dedos en los huecos de sus manos y en su costado, no creeré que él está vivo. Y dice la Biblia que el Señor se le aparece y le dice: ¿acaso un espíritu puede comer? ¿Acaso un espíritu puede beber? He aquí yo estoy. Y dice la Escritura que el Señor le habla y le dice: bienaventurados todos aquellos que no han visto y han creído. O sea, favor de Dios tendrán aquellos que no han visto y han creído. Entonces nosotros, la iglesia, estamos demasiado llena de incredulidad, y en nuestras iglesias lo que se ha metido es la psicología, lo que se ha metido es la motivación, lo que se han cambiado las cosas espirituales por las cosas naturales, al punto, mis amados, que cuando vemos algo sobrenatural dudamos inmediatamente. Nuestra mente argumenta: ¿cómo yo sé que tengo espíritus de incredulidad? ¿Cómo yo sé que tengo espíritus de duda? Porque mi mente comienza a argumentar todo movimiento espiritual. Empezamos a ver y decimos: no hay ni tiene que haber una explicación. Mayormente pasa con los profesores, con los doctores, con los filosóficos, pero en la iglesia hay mucha gente llena de incredulidad, y por eso no se desarrolla la fe, porque la Biblia dice que puedes tener mucha fe, pero una pizca de duda arruina toda la fe que hay en tu vida. Entonces, si tú quieres, verdad, entrar en lo que son los ámbitos proféticos y lo que son los símbolos proféticos, tienes que, por el Espíritu, empezar a desarrollar un nivel de fe que te permita declarar la palabra y creer que viene a cumplimiento. ¿Por qué? Porque eso acelera, juntamente con el símbolo profético que luego te lo vamos a enseñar, lo que Dios va a hacer en esta tierra. Muchas veces tu casa no cambia. ¿Por qué? Porque aunque haces el acto profético, no tienes la fe para activar el espíritu de la profecía y desde lo profético desatar que se va a cumplir, sino que lo hacemos con esa duda, con ese temor, y sin embargo en su misericordia el Señor cumple y a veces hace milagros que nosotros, para aumentar nuestra fe. Pero hay gente que es tan incrédula. Es como aquel que dice: mire, yo rompí los pactos, yo rompí esto, yo cancelé, y yo entonces estoy diezmando y estoy ofrendando, pero la provisión no me llega. Pero porque muchas veces lo que hay en tu corazón no es que has hecho los actos mal, es que en tu corazón lo que hay es un espíritu de incredulidad que no te deja creer que el acto profético que estás haciendo va a traer un efecto desde el ámbito espiritual al ámbito físico de una manera sobrenatural. Porque quiero decirte que el símbolo no tiene poder. Poder tiene lo que tú haces desde la fe donde tú te encuentras, la oración con la fe. ¿Qué es el símbolo? El símbolo es una señal, y te lo voy a enseñar en el próximo video. Pero quiero que comprendas y que entiendas que Dios necesita que actives lo sobrenatural dentro de ti, y que lo profético que está en ti se active, y que el espíritu de la profecía comience a tomar tu mente, porque esos espíritus de incredulidad, espíritus de escepticismo, espíritus de temor están entre la mente y el corazón. El temor nace por el rechazo, entonces se levanta el temor a la desaprobación. Haz un salto de fe, y uno dice: haz un salto de fe, hazlo como acto profético. Y la gente dice: no, Dios me guarde, no, yo no voy a hacerlo, hazlo tú primero. Si yo veo que te resulta, entonces yo me lanzo. Entonces paralizamos lo que Dios quiere hacer. Hoy te lo estoy enseñando desde una manera muy práctica. Estoy saliéndome un poco del protocolo teológico, hablándote en el nivel de la enseñanza, ¿no? O sea, te lo estoy hablando de una manera muy sencilla para que tú entiendas que tienes que crecer. Hay mucho escéptico, hay mucha incredulidad en el corazón del hombre, hay mucho espíritu inmundo que trae argumentos a tu vida que tienen que caer. Esos muros de Jericó que hay en ti tienen que caer en el nombre de Jesús. Qué impresionante
impresionante es ver que los muros de Jericó eran tan altos como un edificio, pero el Señor le dijo, va a dar la vuelta. Vamos a hablar pronto de lo que son actos proféticos y cómo la iglesia está cómo la Biblia está llena de actos proféticos desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero Dios usó gente con fe. Dios no usó gente incrédula, no. Dios usó gente con fe. ¿Por qué? Porque la fe hace que haya un movimiento en el ámbito espiritual y que a través del símbolo se acelere y que respuestas de un año lleguen en meses y respuestas de meses lleguen en semanas y respuestas de semanas lleguen en días. Entonces, ¿cuáles son los espíritus que atacan mi fe? ¿Cuáles son los espíritus que paralizan lo profético dentro de mí? Otra vez vuelvo y repito, sea el escepticismo, la falta de fe, la incredulidad, el miedo, el temor, el rechazo y obviamente alguien que tiene puertas abiertas y vive en pecado. Puede muchas veces que el acto profético se cumpla, pero se levanta la venganza porque hay puertas abiertas. A veces hay lugares donde no vamos a poder entrar, eso se les va a enseñar después porque hay puertas abiertas y hay que cerrarlas primero. Entonces el acto profético no funciona, pero Dios va a cumplir siempre su palabra. Lo que usted declare en la fe del unigénito Hijo de Dios se va a ejecutar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces quiero que comprenda que el Señor le ha llamado pues con poder y le ha llamado con autoridad para que usted se active en el poder del Espíritu. Pero para poder entrar en lo profético vamos a renunciar a todos los espíritus de las tinieblas que están en mi alma, que impiden que el Espíritu Santo desde un área profética se active en mí y que los sentidos de mi espíritu se alineen a la voluntad de Dios y yo pueda ver y yo pueda oír lo que Dios tiene para mí. Entonces en esta hora yo quiero que usted cierre su vista en este momento. Sí, luego en el próximo video vamos a hablar de qué son actos proféticos y de qué es el símbolo profético. El estudio va a ser un poco más largo, pero en este momento me importa que usted sea ministrado por el Espíritu Santo y que usted reciba liberación en esas áreas que están esclavizadas desde su mente y desde su corazón. Entonces, cierre su vista en este momento y repita conmigo: Padre Celestial, en este momento te pido perdón. Te pido que me limpies, que me purifiques en la sangre de tu Hijo Jesús. Perdóname porque he sido escéptico, porque he sido incrédulo. Perdóname porque muchas veces dudé de lo que podías hacer en mi vida y en mi alma. Y esta duda se arraigó en mi corazón. Se sembró como una semilla, creció y se hizo un árbol muy grande y se manifestó en mis actos y se manifestó en mis sentidos. Señor, yo le di poder a los demonios para que llevaran a tinieblas mis sentidos espirituales. Pero yo hoy, ese poder que les di, se los quito en el nombre de Jesús. Yo les di el poder, yo se los quito. Quiero decirles también que la hechicería bloquea los sentidos del espíritu. Vamos a renunciar a los espíritus de hechicería. Hay mucha gente que tiene bloqueado todo por los pactos que se hicieron en sus antepasados. Así que diga conmigo: en el nombre de Jesús, yo renuncio al rechazo que dejó mi madre en mí, al rechazo que dejó mi padre en mí. Renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de duda, de incredulidad, de escepticismo. Renuncio a todo espíritu de Tomás, que si no veo, no creo, que si no toco, no creo. Renuncio a todo espíritu argumentativo. Renuncio a todo espíritu de mentira, de engaño, de falsedad. Renuncio a la legión del príncipe de Grecia. Diga conmigo:
Sistema gregoriano, renuncio a ti. Espíritu de teología, de Hermes, del estudio de Dios, desde la ciencia humana y no revelacional, renuncio a ti. La gente que trabajó con la teología, lamentándolo mucho, entró en un espíritu de Hermes, que es una de las ramificaciones de la teología. Así que diga conmigo, renuncio a Hermes en el nombre de Jesús y a todas sus ramas en el nombre de Jesucristo. Diga conmigo, renuncio en el nombre de Jesús ahora mismo a todo pacto que hicieron mis padres con los ídolos o con la santería, las legiones santeras, las cortes santeras, las tres potencias, o con cualquier arte de brujería y hechicería. Renuncio a todo pacto masónico en el nombre de Jesús. Renuncio a toda religión de la nueva era en el nombre de Jesús. Y renuncio a todos estos espíritus que entraron desde estas religiones para bloquear mis sentidos espirituales. Renuncio a todo espíritu que entró en mis oídos. Renuncio a todo espíritu que entró en mis ojos. Renuncio a todo espíritu que entró en mi olfato, que entró en mi boca o que entró en mi piel. Y hoy les quito el poder y les quito el título en el nombre de Jesús. Y renuncio y rompo todo pacto y nombramiento satánico. Todo velo que me pusieron hoy es cortado en el nombre de Jesús. Quito el velo que ciega mi entendimiento espiritual. Quito el velo que ciega mi alma. Quito el velo que ciega mi espíritu. Y declaro que en el poder de la cruz, como se rompió el velo del templo, todo velo y venda mágica, en el nombre de Jesús, se rompe y se anula ahora mismo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret y por el poder de la palabra. ¿Ok? Quiero que ahí se ponga la mano en la cabeza, porque muchos de esos espíritus están en la cabeza o en los ojos, donde usted sienta hacerlo. A algunos les va a dar dolor de cabeza muy fuerte, porque vamos a ir contra esos demonios en el nombre de Jesús. Entonces, cierra su vista, inclínase al frente, respire profundo. Los demonios se van a ir por la tos, por el eructo. Los demonios se van a ir por la tos, por el eructo, por el vómito, o por el grito, o por el aliento. Pero van a salir en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, cuando yo cuenta 3, usted va a toser en el nombre de Jesús. Tome sal, por favor, si puede, corra, ponga pausa un momento en el video. Tome sal, porque estamos lidiando con espíritus de alto nivel. Tómela en sus manos y la pone así en su cabeza o así en su cabeza. Y va a respirar profundo. Si tiene espíritus de temor, se pone la mano aquí en su cabeza. Y va a declarar conmigo, con esta sal, símbolo de pacto, en el nombre de Jesús, yo vengo a secar el reino de las tinieblas, de la incredulidad en mi vida, en el nombre de Jesús. Ok. Ahora rostro inclinado, ojos cerrados. Ya no ore. Quiero que adore. Perdón, quiero que respire profundo, y a la cuenta de 3 va a toser. 1, 2, 3. Tósalo. Vamos. Espíritu de las tinieblas, ahora. En el nombre de Jesús me levanto contra ti. Ato la venganza, la represalia, el ataque y el contraataque.
Le prohíbo que se manifieste. Van a salir, la orden es eterna. Y el único camino por el cual se van a ir es por la boca, por la tos, por el eructo, por el llanto, por el grito, por el aliento. Pero van a salir. Ahora me levanto contra todo espíritu de Grecia. Me levanto contra todo espíritu de sistema de Grecia, de Babilonia. Me levanto contra Hermes. Me levanto contra toda hechicería. Me levanto en el nombre de Jesucristo de Nazaret contra todo espíritu de falta de fe, de escepticismo. Ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret te vengo dando la orden. Vas a subir y vas a salir al abismo. Vamos, tóselo, sube y sal. El único camino es la boca. Va subiendo y saliendo al abismo sin retorno ahora. Es una orden, vas a subir y vas a salir al abismo sin retorno. Vamos, suéltalo. Ahora en el nombre de Jesús te ordeno que lo sueltes. Te ordeno que lo sueltes. Te ordeno que la sueltes ahora. Suelta su mente, suelta sus oídos. Sube y sal al abismo sin retorno. Vamos, al abismo sin retorno. Sube y sal al abismo sin retorno ahora. Vas a soltar sus oídos, vas a soltar sus ojos, vas a soltar su percepción, vas a soltar sus labios, vas a soltar ahora mismo todos sus sentidos espirituales y naturales en el nombre de Jesús. Si te pactaron con su nombre, hoy rompo el pacto, corto los títulos, destruyo las legalidades y van a subir al abismo sin retorno. El único camino es la boca. Sube y sal al abismo sin retorno. Sube y sal. Vamos, quiero que tosas, tóselo por la fe. Es tu fe la que está siendo movida. Vamos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret les vengo hablando. Salgan, salgan, suban y salgan al abismo en el nombre de Jesús. Vamos, obedece, se rompe el anclaje, se rompe el anclaje, se anula el anclaje. Espíritu de duda, espíritu de escepticismo, espíritu de falta de fe. Ahora te vas en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús. Espíritu de incredulidad, sube y sal al abismo sin retorno. Vamos, escúpelo. Sube y sal, sube y sal, sube y sal al abismo ahora. Todo pacto y nombramiento satánico para sellar sus dones espirituales, para cerrar ahora mismo sus ámbitos espirituales, sus sentidos espirituales, hoy se rompe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No te anclas en la garganta, no te anclas en el estómago, no te anclas en la mente, no te anclas en los pensamientos. Vas a salir al abismo sin retorno. Sube y sal, obedece en el nombre de Jesucristo. Vamos, suéltalo, suéltalo. Incredulidad, sal al abismo sin retorno, suéltala. Ahora falta de fe, te vas al abismo te lo ordeno en el nombre de Jesús. Termina de irte, termina de salir, obedece. La orden está dada y es eterna y no cesa hasta que se cumple. Ahora descienden los ángeles en el nombre de Jesucristo de Nazaret y se van los ángeles con libertad, vienen a romper las cadenas. Ahora se cortan los velos de hechizo, se cortan las vendas mágicas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Terminen de salir, terminen de salir, terminen de salir al abismo sin retorno, soltando el territorio. Vamos, fuera, 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 fuera. Se va el dolor de cabeza, se va la puntada en la cabeza, se va el dardo en la cabeza en el nombre de Jesús. Terminen de irse, terminen de irse, terminen de irse, terminen de irse. Salgan al abismo sin retorno en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, quiero una última vez. Respira profundo y a la cuenta de 3 tose. 1, 2, 3. Tóselo, vamos, termina de irte. Vamos, salgan todos en el nombre de Jesús. Eso, terminen de salir. Obedezcan en el nombre de Jesús. Señor, atamos la venganza, el ataque y el contraataque. Quiero que tomes un momento para adorar. Para adorar. Una adoración, para adorar. Oh Señor, te adoramos. Levanta tus manos arriba y di conmigo: Padre Celestial, en este momento, lléname. Pon sobre mí lo profético. En el nombre de Jesús. Pon un manto profético. En el nombre de Jesús. Pon la unción profética. En el nombre de Jesús. Pon en mi fe. Dile, la Biblia dice que el que no tiene fe la pida a Dios. Dile: Señor, dame fe en este momento. Oh, mi alma te alaba. Mi alma te bendice. Te adoramos, Señor. Vamos a adorarle un momento. Quiero que le adore. Por un momento vamos a adorarle por un momento. Vamos a adorarle. Oh, te adoramos. Oh, mi alma te alaba.
Oh, mi alma te alaba. Vamos, eleva tu corazón, súbele. Eleva tu corazón y adórale. Adóralo, adóralo. Espíritu de la profecía, ahora. Actívate en ellos. Ahora, en el nombre de Jesús. Sé lleno por el poder del Espíritu Santo. Vamos. Si no hablabas en lenguas, prepárate. Vas a hablar lenguas hoy. Vas a hablar lenguas hoy. Shema, darabashe, rebarababaste, reba. Vamos, adora. Adora, 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 adora. Adora. Adora, adora, vamos. Tómate un momento para adorar. 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 Ahora mismo, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Vamos, vamos, llénate, llénate. Dile, Señor, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu. Ahora, Señor, activamos en cada vida que nos ve y que nos escucha por este video. Activamos la unción profética. En el nombre de Jesús viene sobre ellos. Vamos, quiero que le adores. Quiero que te prepares. A la cuenta de 3 vas a hablar lenguas. A la cuenta de 3 vas a hablar lenguas. A la cuenta de 3 vas a hablar lenguas. Vamos, a la cuenta de 3. Cuando yo cuente a 3, la unción va a venir sobre ti. La unción va a venir sobre tu espíritu. La unción va a venir sobre ti. A la cuenta de 3 la unción viene sobre ti. Vas a hablar lenguas. Vas a hablar lenguas. Shema. Oh, rebase, rebe, bababaste, arre, arabababande, riarabaste, arre, abababaste, arre, te adoramos. Vamos a la cuenta de 3, a la cuenta de 3, a la cuenta de 3 viene. Prepárate que vas a hablar lenguas. Hoy se desata tu lengua en el nombre de Jesús. Todo espíritu que tenía tu lengua atada te suelta ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. 1, vamos, prepárate. Oh, Shema, prepárate, siendo rebaso, rebasendo reba. Vamos, prepárate, siendo reba, vamos, prepárate. 1, urribisendo rere. 2, Shema, anderiba, catarabaste, arririre. Vamos, 2. Levanta tus manos y adora. Oh, viene sobre ti la unción. 1, 2, 3, recibe ahora. Ahora, Shema, sé lleno ahora. Siendo reba, lleno. Llena. Ahora recibe y socaba. Ahora fuego de Dios. Ahora fuego de Dios. Te activas ahora. Ahora recibe lenguas. Vamos, no te pares, háblalas. Recibe lenguas. Se cae el velo. Ahora se corta. En el nombre de Jesucristo de Nazaret se abren tus sentidos espirituales. Se los ordeno ahora. Se abren tus sentidos espirituales ahora. Se abren tus sentidos espirituales ahora. En el nombre de Jesús, llénate. Oh, Soma. Rebasendo reabababastende. Ondarabase mariba candarabase que arriba rababastende riarara. Onde riribarabastorre rababaistoria brababastendo riabaste. Ondarabastorri ribe candarababasti arriba rababase. Llénate ahora. Undarabasoma. Ondarabasendo rema. Undi ribastondi arriabase. Llénate ahora, llénate. Recibe la unción. Urribiso jarabababaste. Recibe ahora. Más. Lleno en el nombre de Jesús. Oh, te adoro, Jesús. Te adoramos. Te adoramos. Oh, riribabasendo. Si tú eres adorador, no vas a quitar el video. Vas a seguir adorando. Shema. Oh, rebabababasendo, rebababaste, riabababaste, riabarababande, riarara.
Oh, she maribakatarabase, riribajase, hendo riabaste, riabababase. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, gracias, Jesús, gracias. Gracias por lo que haces en este momento, gracias. Gracias, gracias, gracias. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Jesús, porque eres bueno. Gracias, Jesús. Oh, rebaso, maniri, bastendo, rebaso, mi arabase. Te adoramos, Jesús, gracias. Gracias, quiero que tomes cada día un momento para adorarle. Y si hablaste lengua, ejercítala, 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 hasta que el Espíritu de Dios tome todo el control y el dominio. Oh, Señor, gracias. Gracias porque eres bueno. Aleluya, gracias porque eres maravilloso, Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Maravilloso Salvador. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Quiero que bendigas al Señor porque Él es bueno y Él es maravilloso. Ha sido un momento muy lindo, unos minutos hermosos en su presencia. Te bendigo. Nos vemos en el próximo video. Lo que es el acto profético. ¿Qué son los actos proféticos? Vamos a explicar con mucho detalle. Pero quería pues primero activarte en lo profético para que entendieras que una cosa no es sin la otra. Te bendecimos, te amamos en el nombre del Señor y pues la paz de Dios sea sobre ti. Bendiciones.